Seguimos en nuestro plato fuerte, en nuestra primera entrevista. Tenemos a Freddy Ferrera Méndez, que es jefe de otorrino del Hospital Salvador B. Gautier. Buenos días, doctor. Muy buenos Bienvenido a días. Despierta, Rey. Muchas gracias. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Doctor, bueno, vamos a iniciar primero, ¿qué es un otorrino y cuáles son las áreas que atienden el cuerpo humano en la persona? Bien, el otorrino es un profesional de la medicina que se especializa en el tratamiento de los problemas de audición, los problemas de olfacción, los problemas de la garganta, lo que tiene que ver con tumores en estas áreas, lo que tiene que ver con algunos tumores que hoy están abordados por el otorrino junto con un neurocirujano, que son los tumores de base de cráneo. En fin, el otorrino es muy extensa. En la actualidad, los casos más frecuentes que por lo menos usted recibe en su consulta, y si tiene datos estadísticos que nos pueda dar a nivel general en la República Dominicana. Nosotros tenemos datos un poco sesgados. Nosotros tenemos un departamento que es muy completo, muy complejo, en el Hospital Salvador B. Gautier. Y allí somos un equipo, un grupo, que abordamos todos los problemas del otorrino que pueden haber en el país o en el mundo. O sea, somos un departamento sumamente completo. Y nosotros, por la característica de nuestro servicio, somos los que, o sea, aparte de lo que les acabo de decir, los problemas del día a día, también tratamos los problemas tumorales. Los problemas de cáncer de cabeza y cuello, pues van a nuestro servicio y allí le damos respuesta de manera muy integral. ¿Y qué cantidad de pacientes hay con tumores de cabeza y cuello? Son muchos. O sea, yo no te puedo decir un número específico, tendría que revisar las estadísticas nuestras. O los más afectados, si hombre o mujer. Hombres, principalmente hombres, pero ya estamos viendo también afectación en mujeres porque el hábito del tabaco, por ejemplo. Se le voy a preguntar, ¿cuáles son las causas? Sí, el tabaco, el alcohol y hoy pues tenemos un tercer elemento que son los virus del papiloma humano, el HPV. O sea, el papiloma es una enfermedad. Un virus. Bueno, el papiloma es un virus, Un virus. es una familia de virus que produce varias enfermedades. Por ejemplo, en la mujer se sabe que gran parte de los tumores en cuello de útero, en vagina, tienen que ver con el papiloma virus humano. Usted se transmite a través de relaciones sexuales y este tipo, y puede dar pie a la aparición de cánceres en cabeza y cuello. Doctor Freddy, ¿qué tan peligrosas son estas enfermedades? Por ejemplo, el cáncer en la garganta. ¿Qué porcentaje existe de una persona sobrepasar esta enfermedad? Depende de tres factores. En primer lugar, del tiempo de evolución de la enfermedad. Eso es lo primero. En segundo lugar, del tipo de cáncer. Hay cánceres que son un poquito más riesgosos, digamos. Y en tercer lugar, de la propia inmunidad del individuo. Esos tres factores son los principales a la hora de hablar de peligrosidad, pero evidentemente nosotros lo más frecuente que vemos es una variedad que se llama carcinomas epidermoides. Tienen que ver con componentes de la piel dentro del órgano. Vemos muchos cánceres, sobre todo de laringe. Esto va a producir, lógicamente, trastornos en el habla, en la comunicación y sobre todo trastornos para la respiración. ¿Y este tipo de cánceres son muy comunes aquí en nuestro país? Sumamente. Porque vemos siempre que cáncer de próstata, de seno, que son los más frecuentes, En pero... mujeres, sí. Bueno, yo te puedo decir que nosotros todos los días vemos un paciente con un cáncer, un paciente nuevo con un cáncer en el departamento. Lógico, nosotros tenemos la característica, como te digo, que somos un departamento de referencia nacional. O sea, todas las personas que tienen algún tipo de trastorno, y hay más conciencia ya entre los médicos, los reenvían a nosotros. Por eso te digo que nosotros cada día vemos un paciente con cáncer, por lo menos uno. Mire, pero hay otros temas importantes también que tienen que ver, que lo trata un especialista como usted. Hay el ronquido. No sé si le llaman, creo que es apnea del sueño, ¿verdad? Sí. O apnea. Sí. El ronquido es parte del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Que es muy molestoso. Hay personas Sumamente que roncan molesto. como una patana, doctor, Sí. que es imposible Como usted un camión, dormir. como digo yo. Es imposible ¿Eso puede dormir. corregirse? Sí. O sea, explíquenos un poquito, o sea, por qué proviene esta situación y qué se puede hacer para uno sobrepasar eso, porque es difícil. Ha habido mucho divorcio, yo creo, con eso. Pero tú no te refieres a ti, porque tú no tienes la característica de ronquido. Porque, o sea, los ronquidos es el ruido que una persona hace al dormir, sobre todo,
Y como que uno tiene siempre en la mente, cuando hablamos de ronquido, una persona obesa, que tiene una gran circunferencia abdominal, que tiene el cuello sumamente grueso, ¿verdad? Entonces, esa persona va a sufrir mecánicamente una compresión de la vía respiratoria, sobre todo a nivel de la faringe, de la hipofaringe, y al momento de respirar es como si hubiese una presión negativa, se colapsa la vía y el paciente hace los ronquidos para dormir. Ahora bien, yo les decía que el ronquido es una parte del problema de la apnea, porque el ruido le molesta al compañero o compañera, porque también las mujeres también roncan. Muchas mujeres también están Y a veces hay roncando hoy en gente día. que no cree que ronca. Ay, mira, tú hiciste tal cosa. Yo no, No te lo graba. exacto, si te graban, Enseña, mire, sí, ese es el problema. Pero esa es la parte menos importante, porque es la parte social. Vamos ahora a la parte de la salud. de la salud. O sea, por eso nosotros tenemos el término que usamos es apnea obstructiva del sueño. Existe otro tipo de apnea que es cuando tiene que ver con trastornos ya cerebrales, que el paciente Que deja de dificultan el respirar. sueño, ¿no? A eso se refiere. Esos son trastornos del sueño. Ya, ok. Pero estamos hablando de personas que tienen un trastorno a nivel de un área del cerebro y el paciente prácticamente deja de respirar por un periodo de tiempo, que puede ir desde segundos hasta casi un minuto. ¿De qué ocurre en ese periodo? Que la oxigenación de la sangre le baja a niveles que pueden producir incluso una muerte súbita. Aparte de todos los trastornos, incluyendo impotencia sexual. Una persona que sea roncadora, que tenga periodos, eso se mide. Hay una prueba que se llama polisomnografía, que se mide la oxigenación. Y cuando vemos que un paciente tiene varios periodos durante una hora, de que la saturación de oxígeno en la sangre le baja, qué sé yo, a niveles bajos de 80%, entonces ya eso es riesgoso para la vida, muy riesgoso. Además de que puede condicionar la aparición de otras enfermedades. Una persona que ronca, que baja la oxigenación, se puede hacer diabético muy pronto, se puede hacer hipertenso muy pronto, o sea, muy joven me refiero, aparte de todos los trastornos que esto conlleva, no descansa. Aumenta el riesgo de tener accidentes de tránsito, por ejemplo, sales en la mañana, no duermes en la noche, aunque tú crees que duermas, pero no descansas. Eso te hace que tú te espabiles cuando estés manejando y se sabe que hay muchos accidentes que ocurren por eso en la Doctor, mañana. ¿y las infecciones en el oído? ¿Son comunes en consulta? Son muy comunes, son muy comunes. El oído es un órgano complejo. Tiene 3 componentes, ustedes saben, está la parte externa, lo que vemos, ¿verdad? La oreja, el canal auditivo, hasta la membrana del tímpano. Eso le llamamos oído externo. Luego viene la otra sección, que es el oído medio, donde está una cadena de 3 huesecillos que están conectados uno con el otro, y esos huesecillos están en una cavidad, vamos a decir que aérea, una pequeña cavidad que llamamos cavidad timpánica. Y ya la otra parte más interna es la parte del oído interno, así se le llama, donde está el órgano de la audición y del equilibrio. Ya estos están conectados directamente con el cerebro. O sea, cuando nosotros escuchamos lo que yo estoy hablando aquí, ustedes lo escuchan en su cerebro y van aprendiendo y pueden identificar. Aquí estamos nosotros 3 en el SEC. Cada uno tiene un tono de voz. Entonces, aunque estemos con los ojos cerrados, yo sé cuando tú eres la que estás hablando o cuando está hablando eh, la otra persona. O sea, que aprendemos a hablar, a escuchar con lo que escuchamos realmente con el cerebro. De Doctor, estas infecciones se pueden complicar y provocar luego sordera. ¿Qué está haciendo el departamento que usted dirige de otorrinolaringología en El Salvador, Begotier, en el hospital? Bueno, debo decirte que la sordera no es solamente por las infecciones. La sordera puede venir hasta de nacimiento, por errores del desarrollo del propio oído o de una de los componentes del oído. Entonces tenemos una gran cantidad de niños. Es más, las estadísticas, que nosotros no tenemos aquí todavía, aunque estamos en vías de eso, tener estadística propia, hablan que de cada 1000 niños nacidos vivos, van a venir 5 con trastornos profundos de la audición. Vamos a decir sordos completamente. Estamos hablando que si en el país nacen alrededor de 200,000 niños en el año, si sacamos el 5%, estamos hablando de que vamos a tener, ¿cuánto? 5% de 200,000, ¿cuánto? 500. No sé lo que se aprende en matemáticas. 500 niños que van a venir con trastorno de audición, que muchas veces no los vamos a identificar, sino que ya cuando el niño tiene 3 años, es que la mamá y los padres se niegan a admitir que tienen un niño con un trastorno. Entonces, se pierde mucho tiempo para buscar ayuda, porque siempre hay una explicación. Que el niño no habla, porque lo primero es que el niño no habla cuando no escucha. No habla. Entonces la madre dice, no, porque es que el tío del papá tampoco habló como a los 5 años.
Eso es que son medio lentos para hablar. Pero lo que pasa es que el niño no escucha. Eso por un lado. Pero por otro lado también tenemos ya los niños que van a la escuela, los niños en edad escolar, que digamos que no son sordos totalmente, pero tienen trastorno de audición. ¿Cuál es el problema de esos? Que no pueden aprender. Porque si no escuchan correctamente, y debo decirles que en el aprendizaje el oído juega un papel preponderante. El 80% de lo que aprendemos, Claro, lo aprendemos por el oído. claro que sí. 80% estamos hablando, ¿eh? O sea que si tú no escuchas bien, tú no te vas a educar, aunque tú tengas el interés. No puedes. Sí. Entonces los maestros muchas veces ya están sensibilizados porque se ha hecho mucha interacción con los maestros, pero muchas veces ¿qué hacen con el niño que no aprende, que es inquieto? Lo ponen en la fila atrás, lo sientan atrás, Sí. porque ese niño, ustedes saben que es un problema. Pero debemos avanzar un poquito más y ser un poquito más inclusivos. Por ejemplo, yo tengo una maestría, ¿no? Y se ha hecho un esfuerzo, hay dos sordomudos, Ujú. o personas que casi... Escuchan poco, Exacto. digamos. Y las universidades de este país y los centros de estudio no están preparados para dar clases, adaptar las clases a esa persona con ese tipo de discapacidad, si se podría decir, ¿verdad? Eso es cierto, es una gran, tenemos es un reto. Sí, tenemos ese reto y tenemos esa gran deuda. Mire, Porque es doctor, cierto. me gustaría saber, ¿ustedes tratan los mareos? Claro. O sea, Somos parte del equipo que tratamos los mareos. ¿por qué provienen los mareos? O sea, ¿qué lo causan? Lo primero es que el mareo no es una enfermedad en sí misma, sino que hay muchas enfermedades, muchos trastornos que se manifiestan con pérdida del equilibrio. Entonces, para mantenerse equilibrado, el ser humano tiene 3 sistemas diferentes. El sistema del oído interno, una parte que se llama laberinto, el sistema visual. O sea, nosotros tenemos que, para orientarnos en el espacio, tenemos que ver lo que queda alrededor. Y en tercer lugar, los nervios. Las terminaciones nerviosas que van a la planta del pie, que van a la cadera, que van al lugar donde apoyamos. Entonces, la interacción de estos 3 sistemas, mandando información al mismo tiempo, en tiempo real al cerebro, es lo que el cerebro utiliza para mantenernos ubicados, digamos, para mantenernos sabiendo en qué momento estamos, en qué lugar estamos en cada momento. Si perdemos la información de uno de esos 3 sistemas, comenzamos a tener algún desequilibrio. Si perdemos 2 sistemas al mismo tiempo, ya no somos capaces de caminar, incluso. Pero ¿cuánto se puede tornar preocupante un mareo? Porque, por ejemplo, perdón, doctor, interesante, porque yo a veces he estado, me voy a montar en mi vehículo y siento un mareo que creo que el vehículo se está moviendo y todo Sí. eso. Y hasta me confundo, creo que de verdad. Sí. O sea, eso es un mareo, ¿verdad? Eso es un tipo de mareo, eso se llama cinetosis. O sea, uno siente, a veces cuando uno se detiene en el semáforo Como que se y el tambalea. otro carro, como que el carro que está alrededor nuestro avanza, tú crees que tú estás avanzando y tú pisas el freno y te agarras. Exacto. Sí, pero lo que pasa es que tu visión es de 180 grados. O sea, nosotros podemos ver a los lados. Entonces, si el de aquí, aunque tú no le estés mirando, se mueve, tú sientes que tú te estás moviendo. Es una sensación. Ah, O sea, no es un mareo real. Ahora, a nosotros distinguimos varios términos. Doctor. Ya. Sí, nosotros distinguimos varios términos, Para atrás también. varias alteraciones, pero para nosotros el preocupante es el vértigo. O sea, todos los mareos son importantes, pero hay uno en especial que se llama vértigo, que es cuando sentimos que nosotros nos movemos en torno de nuestro entorno o que el entorno se mueve alrededor nuestro. Cuando ocurre esto, ya es un problema del oído interno o del cerebro. Eso se ¿Se puede trata? tratar, ¿verdad? Sí, claro, se trata. Pero les decía al principio que no es una enfermedad, son varios trastornos y dependiendo del trastorno, pues sí, tiene solución. Sí. La principal causa de mareo, para que ustedes sepan, de vértigo, son los vértigos posturales, lo que llamamos posturales, que es por los cambios cuando hacemos bruscamente. Si tú te levantas bruscamente en la mañana y no te orientas bien, cuando tú te levantas y vas al baño, tú ves que todo te da vuelta. Pero también te pasa lo mismo cuando te das un trago de más. Las cosas te dan vuelta. Caraballo le da unos Sí. vértigos los fines de semana. Los fines de semana, ¿verdad? Fuerte. Doctor, ahorita le estábamos, fuera de cámara, le estaba preguntando, por ejemplo, de las personas que tienen problemas de audición en nuestro país, que usted dijo que son bastantes, Sí, muy pero que bien. algunas no tienen, la mayoría de las personas que padecen de este trastorno, se pudiera decir, Sí. son de escasos recursos económicos y muchas veces no tienen acceso para ponerse un aparatito para poder escuchar. Eso es cierto, eso es uno de los problemas. Y debemos también traer en contexto el otro grupo de edad que es muy proclive a tener problemas de audición. ¿Quiénes son? Los adultos envejecientes. Los envejecientes. Cerca del 15% de envejecientes no escucha bien.
Lo vemos con nuestros padres ya mayores, con nuestros abuelos, que no escuchan. Entonces, ¿qué hace la persona cuando no escucha? Se retrae, se relega, porque le da vergüenza preguntar, ¿qué tú me dijiste? Repíteme que no te escuché. Y eso lo vemos hasta en el ámbito profesional. Entonces, para esas personas, el primer lugar es que admitan que no escuchan bien, que tienen un problema. En segundo lugar, que se identifique con las pruebas, porque hay pruebas que están disponibles en cualquier sitio. Bueno, no en todos los sitios. Están disponibles por lo menos en las ciudades grandes, que son las pruebas de audición, la audiometría, timpanometría, por mencionar algunas, logoaudiometría, pero el problema es la solución. En el paciente que tiene una pérdida, digamos que progresiva, un adulto, pues la solución es ponerle unos audífonos. ¿Para cuánto cuesta un audífono? Los más baratos, los más básicos, te pueden costar hasta $500. Los de verdad, estamos hablando de que en promedio $1,500 por cada audífono. Entonces hay que ver quién está dispuesto a comprarlo. Y en segundo lugar, quién está dispuesto a usarlo, porque aún lo consiguen muchas veces uno con sus padres, hace un esfuerzo. Y uno le compra el audífono, pero después el viejo no lo quiere usar. Doctor, mire algo, una anécdota breve ya para ir cerrando ya esta entrevista. A mi mamá me preocupa a veces porque a veces la estoy llamando, mami, 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 y no oye. Mi mamá ya tiene casi 70 años. Es joven todavía. Exacto. Entonces yo la puse a prueba, la llamé, mami, mami, nada. Entonces le dije, mami, te dejé 2,000 pesos ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Doctor, gracias al doctor Freddy Ferrera Méndez, jefe de otorrino del Hospital Salvador B. Gautier. Doctor, las puertas están abiertas de este programa. Igual. Muchísimas gracias. Continuamos con más contenido. En breve, señores, el doctor Medina con informaciones del aspecto migratorio. Ya volvemos.